La noción de corriente se refiere a la manera general de conceder y de practicar la educación ambiental. Estas corrientes se relacionan y complementan entre sí. La corriente crítico-social se inspira en el campo de la teoría crítica, que fue primeramente desarrollada en ciencias sociales y que ha integrado el campo de la educación para finalmente encontrarse con la educación ambiental en los años 1980. Esta corriente sugiere el análisis de las dinámicas sociales que se desarrollan en las realidades y problemáticas ambientales. El análisis deberá ser de las intenciones, de posiciones, de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de decisiones y de acciones de los diferentes protagonistas de una situación. A medida que se va llevando a cabo el análisis, es necesario realizarse las siguientes preguntas. ¿Existe coherencia entre los fundamentos enunciados y los proyectos emprendidos? Otra de las preguntas es, ¿hay ruptura entre las palabras y el actuar? Estas preguntas son muy importantes a la hora de hablar sobre el tema ambiental, debido a que se debe tener un carácter crítico ante las situaciones. Además de las anteriores preguntas, se hace necesario cuestionarse cómo la relación entre el ambiente se somete al juego de los valores dominantes. ¿Quién decide qué? ¿Para quién? ¿El por qué? ¿Cuáles son las relaciones entre el saber y el poder? ¿Quién tiene o pretende tener el saber? ¿Y para qué fines lo va a utilizar? Estas preguntas nos llevarán a crear una especie de contextualización de la situación. Se debe considerar que la realidad educativa y los problemas de educación están relacionados con los problemas ambientales, puesto que la educación se vuelve el reflejo de la dinámica social y el crisol de los cambios. La dinámica social va a condicionar el desarrollo de la educación, y esta, si es ejercida de la mejor manera, logrará crear un cambio en el pensamiento social que permitiría el mejoramiento de las condiciones ambientales. La postura crítica, vista desde un carácter político, debe permitir la transformación de las realidades, es decir, la crítica realizada debe ser objetiva, no solo estéril, puesto que debe aportar al cambio. Hay que tener en cuenta que para tomar estas posturas debemos ser valientes, ya que nos debemos confrontar a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos, especialmente con nuestros fundamentos y la coherencia que tienen estos con los actos que realizamos. Esta corriente posee un enfoque experimental, sensorial, afectivo, cognitivo, intuitivo, creativo, comunitario, de investigación-acción participativa. Su estrategia se centra en una pedagogía de proyectos interdisciplinarios que buscan crear una relación entre el saber y la acción, de tal forma que permita dar solución a problemas que dejan de ser individuales y pasan a ser comunitarios. Dichos problemas serán de carácter socioambiental y se estarán observando en un momento inmediato. La corriente crítico-social insiste en la contextualización de los temas tratados y en la importancia del diálogo de los saberes. Entre los saberes se encuentra el científico formal, que serán aquellos que pueden ser comprobables y están dados gracias a los pasos contemplados en el método científico. Los saberes cotidianos, que son aquellos que han surgido de las reflexiones diarias de la vida. El saber empírico, que será aquel que se obtiene a través de la experiencia, la práctica y el contacto con la realidad. Los saberes tradicionales, que son el conjunto de saberes culturales compartidos,
y comunes a los miembros de una sociedad, comunidad o pueblo, permitiendo la aplicación de los recursos del entorno natural, entre otros. Todos estos saberes deben ser confrontados entre ellos, siempre con un enfoque crítico, pues es necesario que no se tome nada por dado. Eso permitiría tomar una clara decisión acerca de las acciones más pertinentes que deberían llevarse a cabo. Para empezar a hablar sobre la metodología de la corriente crítico-social, se hace necesario reconocer que ésta tiene una estrecha relación con la teoría-acción. Por tal motivo, esta corriente retoma su metodología. Esta metodología va a constar de 2 etapas. La primera etapa consiste en analizar los textos relativos a una temática ambiental. Entre los tipos de textos que pueden ser analizados se encuentran textos argumentativos, científicos, de informes de estudio, artículos de diarios, textos literarios, todos aquellos que permitan obtener información acerca de la problemática o el tema que se está investigando. El análisis de cada uno de los textos debe ser en función de las intenciones, del enfoque, de los fundamentos, de las implicaciones de dichos fundamentos y de su significado fundamental en relación con el medio ambiente. Del conjunto de estos textos se desprenderán diferentes problemas, como son los problemas de saber, los problemas de acción y los problemas de saber-acción. De esta forma, a través de diferentes discursos contextualizados con el medio ambiente y con base en los diversos saberes, se puede pasar de la temática a la problemática. En la segunda etapa, se debe relacionar las problemáticas exploradas en los textos con las realidades locales. Como por ejemplo, si la temática que se abordó en la primera etapa fue el agua, esta debe ser posteriormente colocada en relación con las condiciones reales en las que está viviendo la localidad. Para hacerlo se puede formular las siguientes preguntas. ¿Cómo se establece aquí nuestra relación con el agua? ¿Cuáles son los problemas que están asociados? ¿En qué está implicada la cultura en esta relación con el agua? Iniciando de tal forma en un proceso de investigación para comprender mejor el problema, clarificando la significación de las realidades para la gente que está asociada y para buscar soluciones. Ya en este momento, nuevamente se va a hacer necesario la realización de diálogos entre los distintos saberes que se hayan involucrado. De esta manera, se puede llegar a observar la situación desde diferentes ángulos, que al final pueden ser complementarios, obteniendo así múltiples posibles soluciones que deben ser miradas desde una perspectiva crítica. Como resultado de todo este proceso, podemos obtener un proyecto de forma comunitaria, donde todos participarán y será en pro del bienestar ambiental. Los proyectos pueden llegar a ser apoyados por las autoridades municipales, con apoyo de las instituciones educativas, siempre buscando el surgimiento progresivo de una teoría de la acción socioambiental. La educación ambiental, que se inscribe en una perspectiva sociocrítica, invita a todos sus miembros a realizar una investigación acerca de sus propias actividades de educación ambiental. Hay que crear una ruptura entre lo que el práctico piensa que hace y lo que en realidad hace, y entre lo que ellos quieren hacer y lo que pueden hacer en su contexto de intervención específica. La educación ambiental, que toma como base la corriente crítico-social, buscará que el desarrollo de la investigación sea de participación comunitaria,
reconociendo todos los puntos de vista, pero a través de críticas constructivas escoger las acciones más pertinentes.